En la década de 1970, Estados Unidos fue testigo de una serie de crímenes horribles que conmocionaron al país. En el centro de esta historia de terror se encontraba un hombre aparentemente encantador, pero ocultaba una oscuridad inimaginable. Su nombre era Ted Bundy. Prepárate para adentrarte en la mente de un asesino y explorar los oscuros pasajes de la historia criminal. Esto es Ted Bundy, más allá del encanto. Bienvenidos, soy Diseccionando Mentes del Mal, un canal dedicado a temas un tanto delicados y no del agrado de cualquiera. Antes de seguir, como siempre, tenéis toda la biografía empleada para hacer este vídeo en la descripción. Y te aconsejamos ver los vídeos anteriores que hemos realizado para apoyar a este canal a seguir creciendo. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a que te suscribas. Ted Bundy fue un famoso asesino en serie estadounidense que cometió una serie de homicidios y violaciones a lo largo de la década de 1970. Nació el 24 de noviembre de 1946 en Burlington, Vermont, Estados Unidos. Aunque no se disponga de mucha información detallada sobre su infancia, se sabe que Bundy fue el hijo biológico de un veterano de las Fuerzas Armadas a quien nunca llegó a conocer, y de Lois Coble. Durante los primeros 4 años de su vida vivió con sus abuelos maternos, erróneamente que eran sus padres y que su madre era su hermana mayor. En 1950, Ted y su madre se mudaron a Tacoma, Washington, para escapar del maltrato de su abuelo, el cual infligía a su abuela y a su madre. En Tacoma, Lois conoció a Johnny Culpeper Bundy, un cocinero del ejército con quien se casó en mayo de 1951. Ted luego adoptó el apellido Bundy. A pesar de que el matrimonio entre ambos tuvo 4 hijos, Ted nunca llegó a desarrollar una relación cercana con el esposo de su madre. Durante su infancia, Bundy fue descrito como un niño tímido y reservado. Algunos investigadores y psicólogos han especulado que pudo haber sufrido algún tipo de trauma psicológico o emocional que pudo haber contribuido a su comportamiento posterior. En general, Bundy mostró un alto coeficiente intelectual y habilidades académicas destacadas. Se graduó en psicología por la Universidad de Washington en 1972 y se involucró en actividades políticas y de voluntariado durante sus años universitarios. Muchos de sus conocidos y amigos lo describieron como un encantador, carismático y con una apariencia bastante atractiva. En 1967, Bundy conoció y se enamoró de Stephanie Brooks, una joven de una familia adinerada que presentaba su ideal de pareja. Sin embargo, 2 años después, Brooks, la cual también se graduó en psicología, decidió terminar la relación, debido a que consideraba a Bundy indiscreto y sin metas claras en su vida. Bundy quedaría completamente obsesionado con ella y trataría de reconquistarla a través de cartas. Nunca llegó a superar la ruptura. Ted Bundy regresó a la Universidad de Washington, esta vez para estudiar Derecho después de un tiempo fuera. Durante ese periodo destacó por ser un brillante estudiante y fue respetado por sus profesores. Y estuvo en una relación de 5 años con Elizabeth, una mujer divorciada con una hija. Sin embargo, esta no sabía nada del pasado de Bundy, el cual había estado saliendo con otra mujer en San Francisco y todavía mantenía contacto con ella a través de cartas. Bundy por fin parecía tener una vida estable, participando en comunidades comunitarias. Incluso fue reconocido por la policía de Seattle por salvar a un niño de morir ahogado. Además, estableció relaciones con figuras importantes del Partido Republicano. Sin embargo, en 1973 todo cambió cuando se reencontró con Brooks y comenzaron una relación que duró desde el verano hasta el invierno de ese mismo año. Al final, Bundy terminaría por abandonar a esta mujer sin dejar rastro, y Brooks nunca volvió a tener noticias sobre él. Antes de comenzar a cometer asesinatos, Ted Bundy llevó a cabo una serie de robos en casas y establecimientos. Durante este tiempo, Elizabeth, que seguía ahí, notó comportamientos extraños y preocupantes por parte de Bundy, pero no tenía conocimiento en ningún momento de sus crímenes. El 4 de enero de 1964, Bundy ingresó a la habitación de Johnny Lent, una estudiante universitaria de tan solo 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la forzó utilizando una pata de la cama. Al día siguiente, Johnny fue encontrada gravemente herida y sobrevivió, pero sufrió un daño cerebral permanente. En ese momento, Ted Bundy tenía 27 años. En la noche del 31 de enero de 1974, atacó a Linda Ann Eilit, una estudiante de psicología de 21 años. Bundy ingresó a su dormitorio, la dejó inconsciente con un golpe y se la llevó. Nadie notó su ausencia hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre estos dos ataques,
y no se realizaron pruebas exhaustivas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda fueron descubiertos un año después. Ted Bundy tenía un modus operandi característico en sus ataques. Utilizaba diversos métodos para atraer a sus víctimas, a menudo aprovechándose de su simpatía y confianza. A veces se presentaba con un brazo enyesado y con un cabestrillo, intentando aparentar una lesión. Esto generaba empatía y llevaba a las víctimas potenciales a bajar la guardia. También solía pedir ayuda a las víctimas, como solicitar indicaciones o asistencia para cargar objetos en su vehículo o viceversa. Ofrecía su ayuda a mujeres que parecían necesitarla, como llevar bolsas o acompañarlas a sus respectivos coches. En algunos casos utilizaba objetos contundentes como serían palancas metálicas para golpear a sus víctimas y someterlas. También empleaba técnicas de estrangulamiento. Aprovechaba situaciones en las que las víctimas se encontraban solas o en lugares menos transitados. Esto le daba la ventaja de evitar la detención y dificultaba la posibilidad de que alguien interviniera durante dicho ataque. La identificación de Ted Bundy como el responsable de una serie de crímenes fue un proceso gradual y complejo para las autoridades. A medida que se descubrían más evidencias y se establecían conexiones entre los diferentes casos, las investigaciones se centraron en Bundy como sospechoso principal. Además, se encontraron objetos y pertenencias de las víctimas en posesión de Bundy, lo que fortaleció las pruebas en su contra. Testigos presenciales proporcionaron descripciones de un hombre que coincidía con las características físicas de Bundy. Además, las víctimas que lograron sobrevivir a los ataques de Bundy proporcionaron testimonios cruciales sobre su agresor. Sus declaraciones ayudaron a establecer un perfil del perpetrador y proporcionaron detalles clave para su modus operandi. Debido a la descripción del sospechoso proporcionada en un retrato, una amiga cercana a Elizabeth reconoció a Ted Bundy como el posible responsable de los asesinatos. Elizabeth también se sabe que llamó anónimamente a la policía para sugerir que su novio podría estar involucrado en los crímenes. Aunque se proporcionaron fotos recientes de Bundy a la policía, los testigos nunca lograron identificarlo. Como resultado, la pista fue descartada y la atención sobre Ted Bundy poco a poco fue disminuyendo durante varios años. Por ello, Bundy adoptó una estrategia de desplazarse de un estado a otro para evitar que la policía descubriera su patrón de comportamiento. Con el tiempo, sus ataques se volvieron cada vez más arriesgados e impulsivos. Algunas de sus víctimas lograron sobrevivir y se convirtieron en testigos clave. El 16 de agosto de 1975, un oficial de policía detuvo un Volkswagen. El sospechoso intentó huir, pero fue capturado poco después. En el vehículo se encontraron objetos como una palanca metálica, esposas, cinta adhesiva y otros elementos, que desencadenaron una amplia investigación sobre Theodore Robert Bundy. Una vez detenido, se descubrieron evidencias adicionales que lo vinculaban con los secuestros y asesinatos de varias mujeres. Se encontraron objetos relacionados con los crímenes, así como evidencia física como serían cabellos y restos de sangre. Después de su arresto, Bundy fue acusado de varios cargos, incluyendo asesinato, secuestro y abuso. Durante el juicio, Bundy se defendió a sí mismo y utilizó técnicas de manipulación para ganarse la simpatía del jurado y del público. A pesar de las pruebas presentadas en su contra, Bundy mostró habilidades en el manejo de la sala del tribunal y logró mantener cierto control sobre el desarrollo del juicio. En el departamento de emergencias de la prisión del condado de Washington, Bundy conocería a una joven llamada Carol. A lo largo del juicio, Carol se mantuvo como una seguidora fiel y le brindó apoyo incondicional. Durante ese periodo comenzaron a desarrollar una relación romántica. Y a pesar de que Bundy estaba condenado a la cadena perpetua y enfrentaba múltiples cargos por asesinato, esta creía firmemente en su inocencia y estaba convencida de que era un hombre injustamente acusado. Carol fue llamada a declarar como testigo de la defensa. Durante su testimonio declaró su amor por Bundy y afirmó que creía en su inocencia. Además, sorprendentemente, declaró que había concebido un hijo con Bundy durante su periodo juntos en prisión. En un giro inesperado durante el juicio, Ted Bundy le propuso matrimonio frente al tribunal. Después de dicho matrimonio, se informó que Carol dio a luz a una hija, aunque los detalles exactos y la situación actual de dicha niña se mantienen en privado. Sin embargo, la relación entre ambos se desgastó con el tiempo, porque a medida que las pruebas en su contra se volvieron cada vez más abrumadoras y su culpabilidad se hizo evidente, la conexión entre ellos se fue debilitando, acabando en divorcio. Después de su condena, Bundy continuó apelando su sentencia y participando en procedimientos legales. Durante este tiempo se otorgaron privilegios en la cárcel, lo que le permitió escapar de su celda en 2 ocasiones. La primera fuga ocurrió en junio de 1977, cuando Bundy saltó desde la ventana de la biblioteca de la prisión en Colorado
pero fue recapturado días después. La segunda fuga de Bundy tuvo lugar en diciembre de 1977. Utilizando una abertura en el techo de su celda, se escapó y se dirigió a Florida. Durante su tiempo en libertad, Bundy cometió más asesinatos, antes de ser arrestado nuevamente en febrero. Antes de su ejecución, Bundy había agotado todos los recursos legales para evitar la pena de muerte, a pesar de sus intentos por retrasar su ejecución y su continua afirmación de inocencia. Se le negaron los aplazamientos y se procedió con la sentencia. El día de su ejecución, Bundy fue llevado a la sala de ejecuciones. Fue colocado en la silla eléctrica y se le colocaron electrodos en diferentes partes de su cuerpo. Los testigos presenciales, incluyendo familiares de las víctimas y miembros de los medios de comunicación, estaban presentes para presenciar el procedimiento. Cuando se le dio la oportunidad de hacer una última declaración final, Bundy se negó y se mantuvo en silencio. A las 6:17 de la mañana, se aplicó una descarga eléctrica a través de su cuerpo. Aunque inicialmente se habían programado una serie de descargas, se determinó que Bundy estaba muerto después de la primera. La ejecución de Ted Bundy tuvo un gran impacto en la sociedad y generó una intensa cobertura mediática. Su caso se convirtió en un hito de la historia de la justicia penal y ha sido objeto de análisis y discusión en el campo de la psicología criminal. Cabe destacar que la ejecución de Ted Bundy no puso fin a la fascinación y el debate en torno a su vida y crímenes. Su legado continúa generando interés en la actualidad, tanto en términos de comprensión de la psicología criminal, como en el estudio de los métodos y motivaciones de los asesinos en serie. Y así concluye nuestro vídeo de hoy. Si te ha intrigado esta historia, te invitamos a seguir investigando y descubrir más sobre este misterioso criminal. Déjanos saber en los comentarios si te ha gustado este vídeo y no olvides suscribirte así como dar like si aún no lo has hecho para no perderte nuestros próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.